todos aquellos que viajan sin rumbo están perdidos, enseñó en su historia J.R.R. Tolkien. Pero si sientes que es tu caso, te doy la bienvenida a este espacio que va de poesía, cuentos y novelas en un 100%. Cada semana, una nueva emisión dedicada a mujeres y hombres de la literatura, en un viaje de 10 episodios imperdibles. Soy Esteban Poblete, y este es mi podcast. Aquí me libro. Hola a todas y a todos, les doy la bienvenida a una emisión más de Aquí me libro, el podcast pensado para amantes de la literatura y sus protagonistas. Gracias por estar del otro lado. En esta oportunidad, ya el sexto capítulo de la temporada, volvemos a poner la mirada en Chile con un escritor cuyos pasos por la poesía y la narrativa han sabido marcar pauta entre sus pares, suscitando la atención literaria tanto a nivel local como en el extranjero, donde destacan sus formas pausadas y la voz sutil que lo caracteriza. ¿Ya sabes a quién me refiero? Te invito a conocer este programa dedicado a Alejandro Zambra. Soy el hijo de una familia sin muertos, pensé mientras mis compañeros contaban sus historias de infancia. Entonces recordé intensamente a Claudia, pero no quería o no me atrevía a contar su historia. No era mía. Sabía poco, pero al menos sabía eso, que nadie habla por los demás. Y aunque queramos contar historias ajenas, terminamos siempre contando la historia propia. Lo que escuchaste fue un fragmento de Formas de volver a casa, novela que el autor publicó en 2011. Y arranqué con ese libro, entre otras cosas, porque innova con un concepto que quiero destacar: la literatura de los hijos. ¿Habías leído sobre ella? Para la generación nacida en los años 70, resulta difícil no hablar de la dictadura. Es que crecer en el Chile de Pinochet, o la Argentina de Videla, por mencionar solo dos países que muestran lo ocurrido en gran parte de la región, traería consecuencias. En lugar de experimentar la inocencia de la infancia, enfrentaron a temprana edad horrores de los que no pudieron librarse. Hablamos de periodos tan largos, en el caso de Chile con 17 años, que fue imposible restarse de esa realidad. Con el paso del tiempo, fue inevitable entender lo que ocurría, pero la transición a la democracia, concepto que en perspectiva parece un mal chiste, los encontraría en su adolescencia. Y a esa edad, ¿qué es lo que se podría hacer realmente? Alejandro Zambra es parte de esa generación. Su voz es una más entre las que aprendían a leer o a dibujar mientras sus padres se convertían en cómplices o víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Así presenta Anagrama, una obra que a juicio de pares literarios se propone escribir la novela de los hijos de la dictadura. Pero ese es un concepto que resulta polémico, por decirlo menos. Una escritora avesada como es Lina Meruane rechaza esa denominación con espanto, creyendo injusto que se porte ese título cuando en realidad jamás formaron parte de tales horrores. Son jóvenes que, en palabras del protagonista de la jornada en uno de sus cuentos, vivieron la democracia y la adolescencia al mismo tiempo, y que se dieron cuenta que solo la segunda era totalmente cierta. Y no sé ustedes, pero esa es una frase que abre mundos, y yo pretendo conocerlos. Lo que sigue es una breve reseña de su vida y los títulos que componen su obra. Iniciamos. Cada semana, nuevos episodios. ¿Escuchas? Aquí me libro. Alejandro Zambra nació en 1975 en la región de Valparaíso, aunque su familia se mudó a Santiago, pasando su infancia en la comuna de Maipú, cuyos lugares quedarían retratados en varias de sus obras. También lo haría el Instituto Nacional, que con su particular manera de formar o de formar, lo preparó para la Universidad de Chile, lugar donde se licenció en literatura hispánica, continuando luego estudios en el extranjero. Su carrera literaria, en tanto, inició con la poesía. Bella Inútil y Mudanza, en 1998 y 2003 respectivamente, fueron sus dos primeras publicaciones. Pero fue en su faceta de narrador donde resaltó con una obra aclamada por la crítica. Me refiero a Bonsai, de 2006, que deambula zigzagueante entre el cuento largo y una novela breve, lo que el escritor utiliza a su favor, evidenciando su gusto por las formas. Y un año más tarde, obtendría nuevamente el reconocimiento de la crítica con La vida privada de los árboles, un texto que si bien puede leerse separado de Bonsai, configura un complemento perfecto que eleva la apuesta y contribuye a la consolidación del autor. Dicha consolidación se vería ratificada en 2011, con Formas de volver a casa, una novela que cambia en su estructura, apostando por una extensión mayor para lo que venía mostrando el autor.
La voz, sin embargo, mantiene esa cadencia melancólica, retraída, pero muestra un propósito más ambicioso. Ya su título pareciera decirnos algo, ¿no? Formas de volver a casa, que alude primeramente a los recorridos de locomoción pública en el Santiago de los 80, es también una manera de revisitar la infancia en dictadura, con la mirada de un niño que a tientas aprende a conocer la realidad del país. Visión que también puede encontrar en su primer libro de cuentos, Mis documentos, que ya vamos a desentrañar más adelante. También dedicaremos palabras para Facsímil de 2014 y su más reciente novela, Poeta chileno. Lo que vas a escuchar ahora es el inicio de Formas de volver a casa. Una vez me perdí, a los 6 o 7 años. Venía distraído y de repente ya no vi a mis padres. Me asusté, pero enseguida retomé el camino y llegué a casa antes que ellos. Seguían buscándome, desesperados, pero esa tarde pensé que se habían perdido, y yo sabía regresar a casa, y ellos no. Tomaste otro camino, decía mi madre después, con los ojos todavía llorosos. Son ustedes los que tomaron otro camino, pensaba yo, pero no lo decía. Mi papá miraba tranquilamente desde el sillón. A veces creo que siempre estuvo echado ahí, pensando, pero tal vez no pensaba en nada. Tal vez solo cerraba los ojos y recibía el presente con calma o resignación. Esa noche habló, sin embargo. Esto es bueno, me dijo. Superaste la adversidad. Mi madre lo miraba con recelo, pero él seguía hilvanando un confuso discurso sobre la adversidad. Me recosté en el sillón de enfrente y me hice el dormido. Lo escuché pelear, al estilo de siempre. Ella decía 5 frases y él respondía con una sola palabra. A veces decía cortante, no. A veces decía, al borde de un grito, mentira. Y a veces, incluso, como los policías, negativo. Esa noche mi madre me cargó hasta la cama y me dijo, tal vez sabiendo que fingía dormir, que la escuchaba con atención, con curiosidad. Tu padre tiene razón. Ahora sabemos que no te perderás, que sabes andar solo por las calles, pero deberías concentrarte más en el camino. Deberías caminar más rápido. Le hice caso. Desde entonces caminé más rápido. De hecho, un par de años más tarde, la primera vez que hablé con Claudia, ella me preguntó por qué caminaba tan rápido. Llevaba días siguiéndome, espiándome. Nos habíamos conocido hacía poco, la noche del terremoto, el 3 de marzo de 1985. Pero entonces no habíamos hablado. Claudio tenía 12 años, y yo 9, por lo que nuestra amistad era imposible. Pero fuimos amigos o algo así. Conversábamos mucho. A veces pienso que escribo este libro solamente para recordar esas conversaciones. La literatura de los hijos, refería a aquel material creado por nacidos en el periodo de la dictadura, suele conservar como un rasgo característico la mirada infantil, o mejor dicho, la manera en que esos recuerdos son revisitados luego de resistir el paso del tiempo y la vida. Una literatura cargada de culpas, lee la crítica Lorena Amaro. Es que la dictadura fue tan larga que dio tiempo a que los niños crecieran y entendieran lo que estaba ocurriendo, pero no duró tanto como para que pudieran combatirla realmente. Y ese fue el caso para voces como Lina Meruane, Alejandra Costamaña, Álvaro Bizama o el propio protagonista de esta emisión. El caso de Alejandro Zambra, de hecho, puede seguirse en algunas de sus publicaciones. Mis documentos y facsímiles son una muestra de ello. El autor nos remonta a episodios de su adolescencia, a principios de los 90, ya en democracia, o al menos eso se creía. Vamos ahora con uno de esos cuentos. Lo que sigue es un fragmento de Instituto Nacional. Una tarde de invierno, cuando volvieron de gimnasia, encontraron este mensaje escrito en la pizarra. Augusto Pinochet es A. Un concha de su madre. B. Un hijo de puta. C. Un imbécil. D. Una mierda. E. Todas las anteriores. Y abajo decía Pío. Iban a borrarlo, pero no alcanzaron, porque enseguida llegó Villagra, el profesor de ciencias naturales. Hubo un murmullo nervioso y algunas risas tímidas antes de que se impusiera el silencio absoluto en que solían desarrollarse sus clases. Villagra miró la pizarra unos minutos, de espaldas a los alumnos. Esa letra de trazo firme, con perfecta caligrafía, no era de un niño de 12 años. Además de que en el PÍO, el partido institutano opositor, no era habitual que militaran alumnos de séptimo básico. Con la gravedad y el histrionismo de siempre, Villagra fue a la puerta. Se aseguró de que nadie fuera lo espiaba. Después, tomó el borrador y empezó a borrar una a una las opciones. Pero antes de llegar a la última, todas las anteriores, se detuvo a quitarse el polvo de la tiza
en su chaqueta y tosió con un exagerado estruendo. Entonces, desde la última fila, Vergara, más conocido por sus compañeros como Vergarrara, preguntó si la alternativa correcta era la E. Villagra miró hacia el techo, como buscando inspiración, y en efecto puso cara de iluminado. Sí, pero la pregunta está mal formulada, respondió. Les explicó que las opciones A y B eran prácticamente idénticas, lo mismo que la C y la D, así que era obvio, por descarte, que era la E. ¿Y esa es la alternativa correcta?, preguntó González Reyes. Se llaman opciones. Se dice alternativas cuando son dos. Cuando son más de dos, se llaman opciones. Abran su libro en la página 80, por favor. Bah, dijeron los niños. ¿Pero qué piensa usted de Pinochet?, insistió otro González, González Torres. Eran 6 los González en el curso. Eso no importa, dijo serena y tajantemente. Yo soy el profesor de ciencias naturales. Yo no hablo de política. Con 11 relatos, el autor logra un registro conmovedor y se vale de elementos propios de la autoficción, claro está, pero sigue conservando un estilo tradicional en lo que refiere a los cuentos. Es quizá facsímil una muestra más audaz, que juega con las formas y pone a la vista una de las mayores virtudes del escritor nacional. ¿Lo has leído? Yo al menos te recomiendo que vayas por él tan pronto como sea posible. No se parece a nada que hayas leído con anterioridad, combinando reflexiones críticas con la experimentación, sello inconfundible del escritor. Y eso promete, ¿no? Es más, su estructura está inspirada directamente en los exámenes que determinan la selección de ingreso universitario en lo tocante a los contenidos del lenguaje, que en aquel entonces llevaba por nombre Prueba de Aptitud Verbal. Tras su revisión, podrás corroborar cómo el autor juega y entrega un mensaje que va en la misma dirección que el resto de su obra, increpando al lector, valiéndose de conceptos que podrían resultar familiares, como el caso del término excluido, el uso de hilativos o una comprensión lectora que enfrenta sin tribulaciones tanto la generación de los padres como la de ellos mismos, jóvenes en un relato que no resulta nada autocomplaciente. Te hablo de un libro que, en su estructura, repite ser leído de tantas maneras como el lector crea en sus respuestas, en algo que partió como una parodia y acabó en una autoparodia, cuenta el autor. Una parodia amarga. Y escuchas el sexto episodio de Aquí me libro. Alejandro Zambra, Literatura de los hijos. ¿Existe en esta generación un reproche a los padres? Al menos no para Alejandro Zambra, quien más que hablar de culpas o inocencias, se propone iluminar algunos rincones donde estábamos, pero no lo hace con certeza de hacerlo bien. Como escritor, dice, se siente demasiado cerca de lo que cuenta, y los recuerdos quedan en las páginas ya teñidos de ficción, de invenciones, también de olvidos furtivos. La memoria, después de todo, es selectiva. Para María Angélica Frankel, doctora en literatura, el ejercicio no trata solo sobre el recuerdo de la infancia, sino acerca de cómo recordar, tal vez sobre qué es válido o no de incluir en la caja literaria de la memoria de los que fueron niños o adolescentes durante la dictadura militar, particularmente en los 80. En Formas de volver a casa precisa, el autor imposta una perspectiva infantil en un juego metaficcional con su visión adulta. Sigamos ahora con un fragmento más de esta novela, Formas de volver a casa. El colegio cambió mucho cuando volvió la democracia. Entonces yo acababa de cumplir 13 años y empezaba tardíamente a conocer a mis compañeros. Hijos de gente asesinada, torturada y desaparecida. Hijos de victimarios también. Niños ricos, pobres, buenos, malos. Ricos buenos, ricos malos. Pobres buenos, pobres malos. Es absurdo ponerlo así, pero recuerdo haberlo pensado más o menos de esa manera. Recuerdo haber pensado, sin orgullo y sin autocompasión, que yo no era rico ni pobre, que no era bueno ni malo, pero era difícil ser eso, ni bueno ni malo. Me parecía que eso era, en el fondo, ser malo. Recuerdo a un profesor de historia, uno que no me agradaba realmente, en tercero medio, a los 16 años. Una mañana 3 ladrones que huían de la policía se refugiaron en los estacionamientos del colegio, y los carabineros los siguieron y lanzaron un par de tiros al aire. Nos asustamos, nos echamos al suelo, pero una vez pasado el peligro, nos sorprendió ver que el profesor lloraba debajo de la mesa, con los ojos apretados y las manos en los oídos. Fuimos a buscar agua e intentamos que la bebiera, pero al final tuvimos que echársela en la cara. Logró calmarse de a poco, mientras le explicábamos que no habían vuelto los milicos, que podía continuar la clase. No quiero estar aquí,
Nunca quise estar aquí, decía el profesor gritando. Entonces se hizo un silencio completo, solidario, un silencio bello y reparador. Me encontré con el profesor días después, en un recreo. Le pregunté cómo estaba, y él agradeció el gesto. Se nota que sabes lo que yo viví, me dijo, en señal de complicidad. Claro que lo sabía, todos lo sabíamos. Había sido torturado, y su primo era detenido desaparecido. No creo en esta democracia, me dijo. Chile es y seguirá siendo un campo de batalla. Me preguntó si militaba. Le dije que no. Me preguntó por mi familia. Le dije que durante la dictadura mis padres se habían mantenido al margen. El profesor me miró con curiosidad, con desprecio. Me miró con curiosidad, pero sentí que en su mirada había también desprecio. Alejandro Zambra expone un relato que no juzga del todo. Mantenerse al margen podía ser tomado como un acto cuestionable para algunos, pero era también una forma de salir del radar, y los hechos salvajes cometidos en la dictadura fueron demasiado graves como para exigir actitudes heroicas. Lo de este escritor, más bien, es contar y dar espacio a esa visión que no tuvo protagonismo en esos eventos, pero que no pudo alejarse de sus efectos. Y en ese deambular llegaron a la adultez, sin saber a ciencia cierta qué era eso. Se observa en esta generación un espíritu de honestidad, que hicieron la transición a la adultez en una sociedad sin transparencia ni autoridad, lo que no deja de ser curioso, porque su infancia se dio en pleno autoritarismo. Tal vez ese tránsito haya llevado al autor a publicar su más reciente novela, hablo de Poeta Chileno, que con seguridad es el relato más extenso en su obra. Más de 400 páginas componen este libro, que si bien marca un giro en las temáticas antes tratadas, no abandona del todo esa voz de niños, padres y padrastros que no parecen asumir del todo esos roles. Acá, en todo caso, el tono se aproxima mucho más a un registro cómico, divertido, aunque prefiero que esto lo noten por su cuenta. A Rocoto no le interesa la obra de Nicanor Parra, y le molesta sobremanera el culto al personaje. Habla pestes de él, casi todo lo que hace durante las 2 horas que dura el viaje al litoral de los poetas. Dice que su obra está sobrevalorada. Despotrica contra los amigos de Parra, que según él, constituyen una mafia organizada que controla los medios de comunicación. Dice que visitar la casa de Parra es como un rito de paso para los poetas chilenos, que muchos lo idolatran y otros lo detestan, pero que igual van a conocerlo. Como quien peregrina al altar de un santo, y que Nicanor Parra es cualquier cosa menos un santo. Desde hace años que Parra escribe puros chistecitos, sentencia Rocoto. Pero tiene 99 años, dice Prue. ¿Y eso qué? Bueno, si yo tuviera 99 años quizás me gustaría ser capaz de escribir chistecitos. Pero todo el mundo se lo celebra como si fueran palabras del oráculo. ¿Entonces no es Parra el poeta vivo más importante en la poesía chilena? Pregunta Prue, un poco harta de Rocoto. Por supuesto que sí, de la poesía chilena y quizás también de la poesía de la lengua española. Pero eso qué importa. Siento como si estuviera obligando a hacer algo muy desagradable, dice Prue. No, ¿cómo va a ser desagradable? Dice Rocoto, intentando que su voz suene más profunda. Siempre es agradable estar contigo. Frente a la playa chica de las Cruces, la repleta, los espera Pancho, el amigo de la hija de Nicanor Parra, que es amigo de Rocoto. Pancho vive en Santiago, pero está en las Cruces veraneando. Se sube al auto y le indica el camino a la casa de Parra. Lo recibe Rosita, la nana, enfermera, asistente de Nicanor. Una mujer pequeña, de sonrisa ocasional y permanente actitud desconfiada. Pancho se presenta. Dice que ha estado muchas veces con Nicanor. Rosita dice que no se acuerda. Mientras dura el tira y afloja, Prue piensa que es una casa pequeña. Después de escuchar tantos chismes sobre Parra y los poetas chilenos, llegó a imaginar que el poeta vivía en una mansión, y el balneario de las Cruces era más exclusivo que Malibú. En eso llega provincialmente Colombina, la hija menor del poeta, que saluda a Pancho con un abrazo y le dice que esperen unos minutos. Pensé que hayas concertado la entrevista, le dice Prue a Rocoto, que se encoge de hombros. Siempre es así, responde Pancho, no te preocupes. Pero recuerda que no es una entrevista, no puedes grabar. Al rato, aparece el propio Nicanor. Camina lento, pero a paso seguro. Por momentos parece que fuera a perder el equilibrio, pero es más bien su forma de caminar. ¿A quién buscan?, pregunta Nicanor. A Nicanor Parra, responde Pancho, siguiéndole la corriente. Pero no entiende nada. Ah, don Nicanor está durmiendo. Pasa todo el día durmiendo, dice Nicanor. Es que queríamos despertarlo, dice Pancho. Es que tiene 99 años. Si usted tuviera 99 años, seguro que se la pasaría durmiendo todo el día, ¿no? Despierta nomás. Queremos conversar con él, dice Pancho.
Si usted lo ordena, por supuesto que sí. Nicanor abre la puerta ceremoniosamente. Le da un abrazo a Pancho. Saluda a Rocoto y a Prue con un ligero movimiento de manos y una sonrisa entre cordial y distante. Los acompaña a la terraza y desaparece 20 minutos. Regresa con un periódico abierto. Lo que sigue entre Donique y Rocoto se las dejo a ustedes, pero no tiene desperdicio. Acá Zambra explora como pocas veces una faceta donde el humor se hace presente y nos recuerda, al mismo tiempo, ese rasgo tan característico del antipoeta. En cualquier caso, este es un episodio antojadizo. La novela va más allá. Tal vez sería propio decir que se habla mucho de poesía y el amor hacia esta, pero en palabras del autor, sin embargo, piensa que hay el menos literario de sus libros. Aquí convergen, como se espera en su escritura, inquietudes sobre la literatura y las vías que tienen algunos de sus adeptos, pero también retrata la fragilidad de ciertas relaciones familiares o del propio concepto de la masculinidad, y lo hace directamente. Zambra nos entrega una reflexión que me gustaría compartir ahora. Quien acepta ocupar el lugar del padre o de la madre de un hijo ajeno, lo opuesta a todo. Es mucho más valiente que el poeta solitario que lucha furiosamente contra la página en blanco. Y luego el fracaso, si sucede, es 1000 veces más horrible. También cuenta el autor al referirse a la mayor extensión de su novela, si bien no lo planeó, presentía que sería su relato más largo, o el más novelesco. Y no es un detalle menor. Cabe recordar que cuando Zambra alcanzó cierta popularidad y reconocimiento para los críticos, lo hizo con una novela que entre sus principales virtudes tenía la brevedad. Una novela bonsai, que cuida las formas con sumo esmero. Pero bonsai y su detalle lo dejaré para otra ocasión, para otro programa de este podcast. De momento, repetiré el llamado para que lean a Alejandro Zambra, que con seguridad es una de las mejores voces en la actualidad, no solo de Chile, pienso en toda Latinoamérica. Y a modo de cierre, les traigo una recomendación más. Si te gusta TikTok, tengo una cuenta que te va a encantar. Busca Víctor Manu o Víctor-libros en Instagram. Mi amigo comparte reseñas de libros, recomendaciones y mucho más contenido que no te puedes perder. Y si quieres volver a escuchar este o los capítulos anteriores, no te olvides de seguirme en Spotify, así como también en YouTube. Otra jornada extraordinaria es mi canal, y tu suscripción también me puede ayudar a que el programa mejore. Me despido, nos encontramos en la próxima. Soy Esteban Poblete. Aquí mi libro.